Son las 8 de la mañana, 43 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Alejandro Gaviria, candidato presidencial de Colombia, Tiene Futuro y la coalición Centro Esperanza. Doctor Alejandro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Gracias por la invitación. Saludos a usted, a todo el oyente y sobre todo a las mujeres. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Un abrazo a todos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la campaña? La campaña está en la recta final. La campaña, yo creo, Luis Carlos, que va bien. Nosotros somos optimistas. Toca trabajar muy intensamente esta semana. Esta es la semana definitiva. Dándole con toda, hermano. Con toda. Sí. ¿En qué se está enfocando estos días? Esta batalla final. Este premio montaña, ¿no? Porque si pasa este premio montaña viene otro. Yo me enfoco estos días en lo siguiente. Tenemos un mapa de Colombia. En cada región, en cada departamento, en cada ciudad tenemos quien trabaja con la campaña y es en eso, básicamente en ese mapa hacer llamadas y llamadas y llamadas obsesivamente para quienes están trabajando con nosotros en todo el lugar del territorio estén con toda, concentrados, enfocados en lo que toca hacer. ¿Qué representa el doctor Alejandro Gaviria para Colombia en esta candidatura y frente al futuro del país? Yo quiero verlo de esta manera, Juan. El sentimiento predominante en Colombia, cuando uno habla con la gente en las diferentes partes del país, es el cambio, por muchas razones. Unas tienen que ver con la crisis social profunda que heredamos de la pandemia. Yo creo que hay un cambio generacional también. Yo veo cuando hablo con los jóvenes un cambio en los valores, un cambio en la forma como conciben el cambio social. Algo bueno que me parece y es que ellos parecen no estar dispuestos a tolerar lo que nosotros toleramos, ciertas formas de exclusión de nuestro país. Y dado ese sentimiento de cambio, yo creo que yo represento una visión de cambio, que yo asocio con el cambio responsable, el cambio que sabe que hay que unir a Colombia y que uno no puede, por ejemplo, graduar de corruptos a toda la clase política. El cambio basado en el conocimiento. Yo tengo una historia larga de trabajo en los temas de infraestructura, vivienda, salud, educación, desarrollo sostenible. El cambio que quiere conectar las ideas de la academia, las ideas de un reformador con el mundo de la política. Eso es lo que creo que represento, una visión de cambio en un momento difícil y de crisis para nuestro país. Usted se esperaba, doctor Gaviria, con los buenos días, todo lo que le está o que lo que le ha pasado en la coalición de la esperanza. Hoy en día tomaría otra decisión de irse, por ejemplo, al equipo Colombia, en vez de irse a una coalición donde bueno, tú hablando de esas superioridades morales y de graduar a todo el mundo de corrupto, pues claramente es lo que hace la coalición o lo que hizo la coalición. Yo me esperaba una relación difícil, una construcción de confianza que iba a tomar algún tiempo darse, pero la pugnacidad, sobre todo la pugnacidad de las últimas semanas, no me la esperaba, pero yo tomé una decisión, que yo creo que es la decisión correcta y la decisión que respeta la democracia, y es que iba a participar para ganar. Muchos querían que yo simplemente entrara pasivamente, que aportara una visión, pero que yo básicamente iba a ser un subordinado y que eso ya estaba arreglado y que básicamente había unas condiciones de la competencia muy tranquilas. ¿Arreglado para quién? ¿Para Fajardo? Yo creo que sí, que yo iba a estar en el lote ahí y que iba a ir tranquilamente. Y sobre todo este año, después de reflexionar por allá en los últimos días y semanas del año pasado, yo dije, no, vamos con toda. Y eso causó en la coalición Centro Esperanza, yo creo que cierta inquietud, pero hice lo que toca. Doctor Gaviria, pero es que uno hoy ve la coalición Centro Esperanza y uno ve a Robledo, a Amaya, a Fajardo en un grupo y en otro lo ve a usted absolutamente solo. Y uno de los ejemplos es que ayer firmaron a nombre de la coalición Centro Esperanza un comunicado pidiéndole al expresidente César Gaviria que se pronunciara sobre el escándalo de corrupción del senador Mario Castaño del Partido Liberal. Y aparecen todos los nombres de la coalición menos el suyo. ¿Por qué ocurre eso y usted hoy, a 5 días de las elecciones, se siente arrepentido de estar en esa coalición? Yo no creo que me sienta arrepentido. Yo creo que, Santiago, lo que pasó ya pasó. Yo lo que tengo que hacer es hacer lo que toca ahí y no dejarme intimidar tampoco y competir de manera clara, contundente, respetando las reglas de juego, porque hemos tenido una discusión sobre si yo he cumplido o no cumplido las reglas de juego. Y yo dije, mire, nosotros en el llamado cónclave que se dio por allá el 28 de noviembre del año pasado fijamos unas reglas de juego. Las reglas de juego permitían que apoyos de todas las corrientes ideológicas, si eran independientes, podrían estar aquí. Ellos empezaron, cuando llegaron algunos apoyos a mi campaña, a cuestionarlos de manera obsesiva. Y yo dije, miren que eso está dentro de las reglas de juego.
Viendo esa carta es un hecho político. Ellos están haciendo política, que está muy bien, y quieren denigrar del presidente Gaviria y quieren meterlo en la conversación. Hay esa pelea o pugnacidad entre Sergio Fajardo y el expresidente Gaviria, y yo no me iba a meter ahí. Yo me pronuncié de manera independiente, diciendo lo que tengo que decir, rechazando la corrupción y felicitando la investigación de la Fiscalía. Pero es un hecho político. Esa carta básicamente es una carta que trata de hacer una pequeña encerrona. En el caso mío yo no iba a caer en eso. Doctor Gaviria, hablemos ahora de los posibles escenarios que se van a presentar después del próximo domingo. Si no gana usted esa consulta, ¿apoyaría decididamente al candidato que resultara elegido? Eso por un lado. Y si no es así, supongamos que gane Fajardo, con quien no hay muy buena relación, ¿podría usted terminar en las huestes del petrismo? Primero, yo creo que hay un compromiso, hay un acuerdo de coalición que se presenta a la registraduría, a la autoridad electoral, donde todos nos comprometemos a apoyar al ganador. O sea, tiene que haber un apoyo. Ahora, ¿en qué forma se da ese apoyo? Yo creo que dependerá de las conversaciones que vamos a tener después del 13 de marzo si yo no gano. Yo creo que hay un impedimento legal, incluso para apoyar el petrismo, porque empezó a circular un chisme la semana pasada de que yo iba a ser vicepresidente de Petro, no sé de dónde saldría, y incluso en redes sociales circuló de manera masiva. Eso no se puede. Yo creo que legalmente es imposible que yo pierda en una coalición y me vaya a competir a otro lado. Hay una ley del año 2011 que lo impide, y lo impide de manera explícita. Pero usted no ha cerrado esas puertas con Petro. De hecho, cuando preguntan esos de sí o no, si usted se uniría, si aceptaría una unión, si usted gana la consulta, usted no cierra esa puerta con Petro. Yo, en una pregunta que me hicieron si haría alguna alianza por allá o tendría una conversación, no cerré la puerta con ninguno, Darcy, porque me pareció lo responsable en ese momento. Pues la campaña sigue, hay muchas discusiones por tener, hay mucha información por revelarse, hay programas e ideas que todavía no se han, dijéramos, decantado del todo, y no me parece decir yo no me marco con uno y me marco con el otro. Entonces, por eso es que se ha interpretado eso como tengo las puertas abiertas. Pero yo no he tenido ninguna conversación con Gustavo Petro desde hace meses. Creo que la última fue hace 4 o 5 meses. Pero con César Gaviria sí. Con César Gaviria hace 2 semanas me reuní, 45 ¿Y qué minutos. le dijo? ¿Que si usted gana la consulta, él lo apoya? No me dijo esa cosa así tan explícita como ha pasado. Lo que me dijo fue que él no iba a tomar ninguna decisión y que los apoyos individuales que estaban llegando a mi campaña, él me iba a decir que ni sí ni no. Fue una conversación rápida, ejecutiva. Doctor Gaviria, para hablar de los temas de su campaña, usted decía, yo represento el cambio. En concreto, frente al gobierno del presidente Duque, ¿qué cambiaría usted? ¿Dónde, en su opinión, hay que cambiar el rumbo que trae el país con el gobierno del presidente Duque? Voy a mencionar 2 o 3 elementos, Juan. Hay un tema que me preocupa, es el tema económico. El déficit fiscal de Colombia es muy alto y yo creo que en el gobierno Duque ese problema no se resolvió. No se hizo una reforma tributaria. No se consolidó, dijéramos, un equilibrio en las finanzas públicas. A mí me parece que el presidente Duque fracasó en mostrarle un rumbo preciso al país, Juan. Yo no vi un discurso inspirador, un discurso de qué es lo que quiere ser Colombia, de cómo Colombia tiene que aprovechar sus fortalezas para insertarse en la economía global. Cómo esta idea que yo tengo de nuestro país, un país el más biodiverso del mundo, con una diversidad cultural que la celebra y la protege, y de ahí tiene que sacar su forma de insertarse en la economía global. Construir mejores historias de desarrollo, construir mejores historias del sector privado, unir más al país. Yo creo que el presidente Duque no fue un presidente reformista, no fue un presidente que tuvo una agenda de reformas potente con el Congreso, en el tema pensional, en el tema tributario, una reforma a la justicia. Él dijo desde el comienzo, tal vez temiendo que eso implicaba unas negociaciones complejas con el Congreso, que su idea del cambio social iba a estar muy alejada del tema de las reformas. Y yo quiero ser un reformador. Pero en lo tributario Duque hizo 3 reformas tributarias a falta de una. Esa reforma tributaria, por ejemplo, del año 2019, en mi opinión, Juan, fue casi una contrarreforma tributaria. Fueron reformas tributarias para pasar el año, para, dijéramos, conseguir los centavitos que se necesitaban para cuadrar la caja, pero no fueron reformas tributarias como la que necesita el país, que de alguna manera genere un sistema tributario más progresista y que brinde un poquito de seguridad económica al sector privado. Pero no fue, yo creo que habría que reconocerlo así, yo no quiero ser injusto, un gran presidente reformador. Los temas de control territorial también me preocupan. Yo creo, Juan, que el ejército de Colombia está muy acuartelado
Las historias que yo oigo es que hay que descuartelizarlo, que hay que ocupar el territorio. Yo sería más pragmático en las relaciones exteriores también, incluido el caso de Venezuela. Yo haría más énfasis en algunos temas de política social, sobre todo en la generación de oportunidades. Ahí dijéramos muchos matices. Doctor Alejandro, lo saluda Fernando Quijano. Hola, Fernando. ¿Usted cree que estamos entrando en una bonanza petrolera, saltando de un marco fiscal de mediano plazo de más o menos $65 por barril a más de 130 y según JP Morgan puede subir a 190 y que ya oímos todos estos expertos estos de la puerta giratoria entre autoridades, entre instituciones del gobierno, centros de pensamiento y gremios económicos que empiezan a decir que no, que Colombia no va a entrar en un boom porque es lo mismo $65 que 130. ¿Usted cree que entramos en este boom económico que va a sostener el crecimiento? Yo no creo que sea un boom económico, pero yo creo que los precios del petróleo, que se traducen pues en mayores utilidades e impuestos de Ecopetrol, sí son un alivio transitorio para las finanzas del Estado y le van a permitir al próximo presidente, ojalá sea yo, estamos trabajando duro esta semana para eso, duro, tener una situación más tranquila, porque es que lo que estábamos viendo hace un mes es que el próximo presidente se enfrenta el 8 de agosto del 2022 a una situación de las finanzas muy difíciles. Ahora eso, Fernando, viene aparejado de otro tema, porque es que los precios del petróleo están por las nubes no por un tema gratis, sino por un conflicto que cada día crece, que parece ser imprevisible, que está generando inestabilidad política y económica en todo el mundo. Entonces esta noticia de los precios del petróleo es simplemente la consecuencia de una inestabilidad global. Ya vemos lo que está pasando con los precios de los agroinsumos y los agroquímicos. Esto tiene consecuencias en muchas dimensiones de la economía global. Y lo que está pasando con las cadenas globales de valor tiene que preocuparle a cualquier persona. Entonces esa es una partecita nomás de una historia mucho más compleja que tiene una consecuencia positiva, digámoslo así, para las finanzas públicas, pero no es para celebrar. Y no creo que estemos a puertas de una bonanza económica, estamos a puertas de una situación de inestabilidad global muy, muy difícil que requiere prudencia y sí. Yo creo que el mundo está cambiando. Si alguien me pregunta también otra visión de mi candidatura, yo la veo como lo siguiente. Hay un mundo del pasado que incluye la forma como nos insertamos en la economía del mundo, nuestra economía que está agotándose, y hay un mundo nuevo por construir. Y yo a veces quiero conseguirme como un presidente de transición que tiene una pata en ese mundo del pasado agotándose y una pata en ese mundo del futuro, porque uno no puede prescindir de ese pasado sin haber construido esa nueva economía y esa nueva realidad. A ver, doctor Alejandro, usted dice aquí, yo me veo como un presidente del cambio, de una transición hacia un momento mejor para el país. Pero algunos de sus críticos dirían, qué difícil es creerle al doctor Gaviria en el escenario en que se sienta con el otro doctor Gaviria, que representa una historia política muy alegada a la del cambio. ¿Qué cambio puede presentar el doctor Alejandro cuando se niega a de tajo descartar que va a hacer una alianza con Gustavo Petro, cuando está claro los dos polos políticos irreconciliables en Colombia, el de Gustavo Petro y el resto del país? Porque el enemigo a vencer políticamente de ustedes es Gustavo Petro. Entonces, no sé, ¿usted cómo reconciliaría esa respuesta a una premisa que usted mismo ha puesto en esta mesa? Primero, Luis Carlos, si miramos algunos de los apoyos políticos individuales, yo sí quisiera traer algo sobre la mesa. Los representantes a la Cámara jóvenes, que son la fuerza política que va a necesitar Colombia para hacer las reformas, Juanita Goberto, Juan Fernando Reyes Curi, Juan Carlos Lozada, José Daniel López, esa es la fuerza política, esa es la gente que hay para trabajar y reconstruir a Colombia y hacer las reformas. Ellos están conmigo y ellos representan el cambio, es la gente que tenemos para transformar nuestro país. Con el expresidente Gaviria yo he tenido una conversación y, Luis Carlos, yo defiendo que un candidato a la presidencia de Colombia que quiere ser un reformista pueda tener conversaciones con líderes políticos y expresidentes. Eso no es un pecado ni puede serlo. Yo creo que es un tema sensato. Si uno quiere ser un estadista, tiene que tener esa capacidad de unir. Y yo no veo y no quiero ver la política como posiciones irreconciliables. Yo tengo una visión que uno puede encontrar en algunos temas al menos puntos de encuentro con otros políticos que piensan distinto y quizás muy distinto en otros aspectos de la realidad.
Yo siempre he creído en esta idea, Luis Carlos, del pluralismo, de la idea de la diversidad de visiones de cómo transformar a Colombia, el cambio social de nuestro país, de su economía, de sus instituciones, pueden salir cosas buenas y que las conversaciones son necesarias y que es la única forma de avanzar. Si uno se encierra en sus ideas de la economía, en sus ideas del cambio, en sus ideas de las reformas, pues poco va a lograr. Todo el cambio se hace conversando, uniendo las diferentes fuerzas políticas, no hay otra forma. Sobre las posturas precisas, quisiera conocer qué piensa usted del giro que está dando Estados Unidos frente a Venezuela, que ha sido la noticia estos 2 últimos días, de enviar personas a hablar con el régimen de Maduro, a buscar que les vendan petróleo, a analizar la posibilidad de que les bajen las restricciones, que es una postura muy alejada a la que Colombia está enfrascado hace tiempo, ¿no? Me parece, Luis Carlos, una postura interesante y yo creo que Colombia debería ser protagonista de esas conversaciones. Es una postura que permite entender que hay quizás una historia distinta en Venezuela a la que nos estábamos imaginando y que puede haber y ojalá exista una transición democrática en Venezuela y que los Estados Unidos parece estar apostándole a eso, no simplemente a consolidar el régimen de Maduro, sino a empezar a ser protagonista de esa transición democrática. Y también tenemos que tener en cuenta, Luis Carlos, que la situación económica de Venezuela no es la que existía hace 3 años. Esa dolarización de facto, el tema de las remesas, el tema del aumento de los precios del petróleo que ya tocábamos, está cambiando la situación en Venezuela y ha llevado a una estabilidad y básicamente el derrumbe del régimen de Maduro, que era la historia que muchos tenían en mente, eso ya no se va a dar. Yo creo que Colombia debería ser protagonista de primera línea de esa transición democrática en Venezuela. El hecho de que tengamos 2 millones de venezolanos en Colombia migrantes y que tengamos una frontera activa con tantos problemas, básicamente lo que está pasando en Arauca es cederle la soberanía a organizaciones criminales. Entonces yo, si se quiere, miro con buenos ojos lo que está ocurriendo con Estados Unidos y es empezar a pensar seriamente una historia distinta para Venezuela que podría traer también, Luis Carlos, en la próxima década para Colombia una gran historia económica. Venezuela puede empezar a crecer al 8 o 10% y Colombia puede ser el gran beneficiario y el sector privado colombiano debería prepararse para esa historia. Estar ahí en esa conversación es algo que yo quisiera hacer como presidente. Doctor Gaviria, como se nos acabó ya el tiempo, una pregunta muy breve, ¿sí o no? ¿Es Baptiste su fórmula vicepresidencial? No. Hoy vamos a grabar un video, tengo una buena relación con ella, fuimos colegas exrectores. Tengo muchas coincidencias ideológicas. No he escogido. ¿Podría ser? Pues no la descarto tampoco, pero no es una conversación que tenemos. Yo estoy concentrado pues en lo del 13. Hay Primero a ganar la consulta. El tema de los vicepresidentes va a ser el tema de la semana entrante, esta semana por ahora. Tranquilidad. Pues mucha suerte en esto que se viene, en la elección de la coalición, en esta campaña presidencial, que pase esta primera vuelta y que sea lo mejor para usted y para su familia. Muchas gracias, doctor Gaviria. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias por todo. Y un abrazo a todos los oyentes. Gracias de nuevo.